Bueno, vamos arrancando. Por respeto a quienes han sido puntuales, queremos darle una especial bienvenida a todos y de manera particular a los delegados de los encuentros iberoamericanos de la sociedad civil y miembros de WINGS que nos acompañan el día de hoy. Esta mañana tuvimos la oportunidad de ser anfitriones del Consejo de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil y en el marco de esta reunión quisimos unir los esfuerzos y presentar esta publicación. Esta publicación tiene un gran sentido para nosotros quienes hacemos parte de la misma. Es la primera que publicamos las 4 asociaciones de la región. Ya Rodrigo lo va a exponer y más adelante en el panel. Es la primera que hacemos, quizás no recoge todo lo que está pasando en filantropía, inversión social privada en la región, pero sí recoge los temas más importantes, los desafíos más relevantes y en los cuales consideramos que debemos trabajar juntos. En la AFE nuestro lema es unidos sumamos más y esto lo hacemos no solamente extensivo para nuestros asociados, sino también para toda la región y globalmente, razón por la cual también está WINGS aquí presente, una entidad con presencia en 50 países, de la cual tenemos el privilegio desde la AFE de ser miembros de su junta directiva, y la Fundación Avina también, que tiene una presencia más allá multinacional y en muchos de los países que están acá presentes de los encuentros iberoamericanos, y el Banco Interamericano de Desarrollo, que creyeron en esa iniciativa que nació de Brasil, Argentina, México y Colombia, de contar con esta publicación y con un liderazgo excelente de Rodrigo Villar, quien conoce el sector, quien ha trabajado con este sector por tiempo atrás, no quiero decir los años, Rodrigo, pero pues, ¿quién más podía que presentar y hacernos esto? A Bernardo González, nuestro editor, quien también logró comprender cada uno de los comentarios nuestros y poderlos tener en esta publicación que hoy sale en español, pero con el apoyo de WINGS vamos a tenerla en inglés a partir del mes de diciembre. Entonces, nuevamente, gracias a sus invitados especiales de los encuentros y le doy la palabra a Rodrigo, quien nos va a presentar los hechos más relevantes de la publicación y posteriormente vamos a invitar a un panel donde vamos a discutir los principales retos de la misma. Entonces, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias, Carolina. Carolina ha sido muy especial y ha ejercido un papel de liderazgo importantísimo para que este estudio se pueda haber llevado a cabo. Y lo primero que quiero decir, este es un trabajo de equipo. Este no es un trabajo de un consultor independiente, sino un trabajo de equipo donde todo el grupo de las asociaciones de fundaciones de América Latina, Carolina Suárez de la AFE, Carolina Arangan del Grupo de Fundaciones de Argentina, Jorge Villalobos del CEMEFI en México, André del GIFE que no se encuentra con nosotros, Elena de WINGS, Guayana Páez de Avina y Daniel Hincapié, que también está acá, Daniel González, perdón, que sí. Sí. Pero que está acá, y Daniel González, que nos va a acompañar en el panel, han sido fundamentales para el desarrollo de este estudio, no solo como poner unos recursos económicos, sino especialmente poner todo su talento, conocimiento y experiencia del sector filantrópico y de inversión social en América Latina, participando ampliamente desde el diseño de la investigación hasta la identificación de documentos que fueron revisados, la selección de personas para los grupos focales que hicieron en todos los países, para las entrevistas, para todas las retroalimentación al estudio y para algunas presentaciones que hicimos de los avances en el curso del trabajo. Una inicial que hicimos en el Congreso de GIFE, una que hicimos en Guadalajara con el Congreso de CEMEFI y que nos sirvió de muy buena retroalimentación. Entonces, lo que quiero destacar con esto es, este es un trabajo de equipo que hubiera sido imposible hacerlo sin tan buena participación y tan buena colaboración de todo este grupo. Lo primero que quiero comentar es un estudio sobre el tema de inversión social privada y filantropía. Y una primera parte que indagamos es
cómo están siendo vistos los conceptos de inversión social y filantropía en América Latina. Primero que todo, estos son dos conceptos que fueron puestos en la mesa, en la agenda, por las asociaciones de fundaciones como conceptos aspiracionales para generar unas mejores alternativas de inversión social. Entonces, para elevar los estándares, tenemos desde las primeras definiciones de GIFE para la inversión social privada como traspaso voluntario de recursos privados de forma planeada, monitoreada y sistemática para proyectos sociales, ambientales y culturales de interés público, que destaca mucho toda la forma de hacer la intervención, estructurada, planeada, sistemática, y una definición similar del grupo de fundaciones de Argentina, como un uso responsable, proactivo y estratégico de recursos privados, cuyo retorno esperado es el bienestar de la comunidad y un desarrollo en el largo plazo. También tenemos la definición del CEMEFI, que ha puesto el tema, sobre todo el concepto de filantropía, como un concepto central para México, y como vamos a destacar, si bien en el general de los países el concepto de inversión social privada es el que prima, en México el concepto de filantropía, seguramente por el buen trabajo de CEMEFI, se ha convertido en un concepto fundamental, como la idea de una actitud de respeto, atención, servicio encaminada a promover el desarrollo de las personas, y es la expresión del impulso generoso, y quiero resaltar la palabra generoso en la definición, que existe en todo ser humano y en todas las culturas. Es una definición de CEMEFI que tiene muchos elementos de las otras definiciones. Lo que creo que es interesante para destacar hoy es que el concepto de inversión social privada se construyó en la mayor parte de los países, a excepción de México, en contraposición al concepto de filantropía. El concepto de inversión social privada destacó elementos importantes como los que vieron en las definiciones, que sea estratégico, que sea sistemático, que sea de largo plazo, que contribuya al cambio social, una cantidad de elementos que tuvo a su alrededor, y en esa contraposición, de cierta manera, se puso a la filantropía en un plano más bajo, en el sentido que durante un tiempo la filantropía no fue entendida de la manera positiva que, por ejemplo, en México o en Estados Unidos se entiende. Sin embargo, lo que fue interesante en el curso de los grupos focales y las entrevistas que hicimos y la literatura reciente es que ya no se está entendiendo, como hace 15 años, como dos conceptos dicotómicos donde uno es sistemático y el otro no es sistemático, uno es planeado y el otro no es planeado, sino como parte de un todo y parte de un continuo. Y hoy en día se están retomando elementos que se dejaron de pensar como centrales para la inversión social privada y que la filantropía los aporta, como los temas de generosidad, que está muy presente en la definición de CEMEFI, de altruismo y de solidaridad. Y ahora quiero resaltar unas razones por las cuales creo que está pasando eso. El tema del retorno es un tema que está asociado profundamente al concepto de inversión social privada. El retorno surge de la racionalidad económica empresarial, y cuando se habla de inversión social, el concepto de inversión tiene a su lado el concepto de retorno. Y este concepto de retorno que se inició en el mundo empresarial se ha expandido también a la idea de la inversión social privada, y no solo para las acciones empresariales, sino para el conjunto de las acciones de las fundaciones. Para algunos, lo oímos mucho en los grupos focales y lo oímos en las entrevistas, empieza a haber una crítica interesante al concepto de retorno, a la idea de retorno, y especialmente a la idea de retorno o reputacional o retorno económico, no a la idea de retorno social. En lo que vimos en todos los grupos focales en los 4 países es que el retorno social, hay un acuerdo entre todos los que trabajan con la idea de inversión social privada de que debe haber un retorno, pensando de que haber eficacia y eficiencia en la inversión. Pero en los términos de que sea un retorno para quien da, para la empresa o para el donante, empieza a haber un cierto cuestionamiento. Hay un poco la pregunta: ¿por qué todo lo que hacen las empresas debe tener en su ecuación el retorno para ellos,
cuando hace un tiempo era suficiente que tuviera un retorno social y que fuera bueno para la sociedad. Nadie está criticando que sea importante que haya retorno para las empresas y que sea un elemento y que la idea de valor compartido siga expandiéndose. Pero muchos y personas de las fundaciones empresariales e incluso de varias empresas estaban poniendo en cuestión que siempre tuviera que estar la idea de retorno para la empresa, y entonces en ese sentido empieza a tomar el concepto de filantropía otra vez peso. La acción generosa, la acción solidaria, la acción altruista vale por sí misma, no solo porque tenga un retorno para los demás, y podría ser válida para algunas acciones de la inversión social empresarial. Unos muy pocos elementos del contexto político, sería largo analizarlo, pero nosotros estamos hablando en este estudio del siglo XXI, 2000 para adelante, y hay que tener en cuenta ciertos elementos para entender lo que ha pasado. Primer punto, en la primera década del siglo XXI, el PIB promedio en América Latina creció de $8.400 a 9.600. Hay un crecimiento económico que se refleja en el PIB. Segundo, hubo una alta participación de la mayor parte de los gobiernos de la región en incrementando el gasto social. Y esa relación entre una economía creciente, una generación de empleo y un mayor gasto social contribuyeron de manera importante a la disminución de la pobreza. La caída acumulada de la pobreza hasta el 2012 fue de 16 puntos porcentuales y de la indigencia 8 puntos. Entonces hay un avance social importante en la región para este periodo, y por otro lado también hay que decir que a partir del 2010 hay una desaceleración y hay un decrecimiento de las economías y también del gasto social. Pero la mayor parte del periodo que es analizado en el estudio es de crecimiento. Pasé demasiado rápido. Perdón, la incompetencia con la parte del computador. Entonces, América Latina en la primera década del siglo XX se puede decir en general, una década que tuvo mejoras, algunos pocos datos. Una buena parte de América Latina pasó de un nivel de desarrollo bajo a un nivel de desarrollo medio. En la educación primaria hubo grandes avances, tanto en acceso como en disminución de la repetición y deserción, un elemento importante. En la secundaria también hubo avances, aunque un poco más marginales. Incluso en la superior hubo una importante expansión de la matrícula. A ver si ahora sí le hago. Sin embargo, a pesar de estos importantes avances, la desigualdad sigue siendo un problema muy fuerte para América Latina. América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta, y en algunos países, como México, aumentó la pobreza y también la desigualdad. Por otro lado, en los demás países disminuyó la desigualdad, pero disminuyó la pobreza, pero la desigualdad tuvo unas mejoras, pero muy marginales. Instituciones como la CEPAL han puesto en el centro del debate y en el centro del análisis los temas de igualdad e inclusión social. Sus últimos informes están dedicados a ese tema. Algunos datos que son bien fuertes, como Colombia, el 1% más rico de la población, concentra el 20% del ingreso. En otros países es menor, Uruguay siendo el menor de todos. Si se mira la desigualdad, por ejemplo, en temas de pobreza infantil, siguen siendo los niños los más en la escala con una pobreza que es mayor que el promedio de la población. Si se mira por temas de género, de la misma manera. Entonces sigue siendo un problema, y el otro problema importante en este periodo fue una gran desconfianza hacia las instituciones públicas y hasta instituciones políticas. Para el Latinobarómetro muestra como en el 2011 el 60% de los latinoamericanos confiaban nada o poco en las instituciones públicas, y algunos países han ido disminuyendo su confianza y respeto a la democracia. México especialmente, con Honduras y Perú, que fueron los países más insatisfechos, y en el último análisis del Latinobarómetro, México está en el último escalón de insatisfacción con la democracia. Y pongo estos puntos que quería resaltar del contexto,
porque lo que quiero poner más adelante es que algunos de estos temas, desigualdad, confianza hacia las instituciones, desarrollo de la democracia, participación ciudadana, no están tan fuertemente en la agenda como están otros temas que vamos a ver más adelante, en la agenda de las fundaciones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de las fundaciones en el estudio? El sector fundacional, y lo ponemos entre comillas, y ahorita verán la razón, es ese fue el que seleccionamos, aquel que tiene, las fundaciones que tienen un patrimonio propio o tienen recursos permanentes de una familia, de una empresa o de un grupo de individuos para el desarrollo de sus acciones. Ese sector fundacional, y por eso se pone entre comillas, no está compuesta solo de fundaciones en el sentido jurídico, porque en Colombia ese sector fundacional está compuesto también por asociaciones, en Colombia asociaciones, fundaciones y corporaciones, en Argentina son asociaciones civiles, fundaciones, en México hay asociaciones civiles, pero también otras que son instituciones de asistencia privada, asociaciones de beneficencia privada, instituciones de beneficencia privada que constituyen el sector porque tienen esa característica de tener el patrimonio o los recursos necesarios. Tampoco podemos decir que ese sector es solamente fundaciones donantes, porque como vamos a ver, de esas fundaciones hay unas que son donantes y operativas o solo operativas. Entonces, ese es el sector del estudio. Ese sector es clasificado de manera distinta por las asociaciones de fundaciones. Como ven en el cuadro, todas las asociaciones comparten la categoría de fundaciones empresariales, todas comparten también la categoría de fundaciones independientes. El GDF no comparte la categoría de fundaciones familiares. En Colombia, en Argentina, fundaciones comunitarias no entran en la clasificación. Las comunitarias empresariales solamente están en México, las multiempresariales en Colombia, las intermediarias en México. Y a nivel de cómo se invierten los recursos, CEMEFI pone las fundaciones operativas como una de sus categorías. Esto es para decir que, aunque se comparten varios elementos de la clasificación, también hay diferencias entre las asociaciones y creo que a futuro es un reto estandarizar la manera como se clasifican las fundaciones para generar una mayor comparación entre los países sobre esta clasificación. En relación a esas fundaciones, ¿cuál es el mapa en América Latina de esas fundaciones? Lo que podemos ver es que sobresalen por encima de las demás las fundaciones empresariales. Viendo el censo del GIF, el censo de la AFE, el trabajo que tiene CEMEFI, el trabajo del grupo de fundaciones, podemos decir el 67% de las fundaciones del censo de GIF son empresariales. El 65% de las fundaciones en la AFE son empresariales, el 33% de las fundaciones del directorio de CEMEFI son empresariales y el 75% en Argentina son empresariales. La gran mayoría, no tan alto en México, pero en los otros países, la gran mayoría son fundaciones empresariales. En segundo nivel, pero bastante abajo, están las fundaciones independientes, siendo en México y Brasil el 11% y el 9%. En Colombia el 25% son familiares y en las comunitarias son 11% en México, en otros países no tanto, en Brasil solamente el 3%. Y las multiempresariales son más bajas, 7%. Entonces lo que ven con este mapa es un sector fundacional donde predomina muy fuertemente la fundación empresarial, muy distinto al sector fundacional, por ejemplo, de Estados Unidos, donde el sector de las fundaciones empresariales son solamente el 3% del conjunto de las fundaciones y representa el 11% del total de las donaciones, mientras que las fundaciones independientes y familiares son el 91% y aportan el 68% del total de las donaciones. Entonces, tenemos un mapa muy diferente. Ahora, ese mapa es diferente desde hace poco tiempo, porque las fundaciones empresariales en estos países analizados son jóvenes, son recientes. En Colombia la mayor parte de las fundaciones fue creada, el 55%, un poco más de la mitad, fue creada después del 2001. En México el 71% fue creada después del 2001, es el más joven de todos los sectores de las fundaciones empresariales.
En Argentina hay un poco más de antigüedad para las fundaciones empresariales, donde el 75% fue creada a partir del 91. Es joven, no tan joven, pero en todo caso es un sector bastante joven el de las fundaciones empresariales. Entonces tenemos un sector que predomina las fundaciones empresariales y predomina desde hace poco tiempo. Es como el primer mensaje. El crecimiento de la inversión social empresarial, entonces, es la tendencia más destacada a nuestro juicio de lo que ha pasado en el siglo XXI. Predominan las fundaciones empresariales y estas fundaciones empresariales están en un proceso muy dinámico de alineación con sus empresas. La mayor parte están alineadas o parcialmente alineadas en este momento las empresas y no fue así en sus inicios. En Colombia, en el estudio que hicimos sobre fundaciones empresariales, el 36% de las fundaciones fueron creadas como instrumento de la responsabilidad social. En el momento del estudio, en el 2012, ese número había subido a 57. Quiere decir, hubo un proceso de avance en la alineación entre empresa y fundación. En México, el 58% fueron creadas vinculadas a las políticas de responsabilidad social, y en el 2014 ya eran 81. Entonces igual va creciendo la alineación entre empresas y fundación, y en Brasil el 63%, de acuerdo al censo de GIFE, están parcial o totalmente alineadas. Entonces un sector joven, predominante y cada vez más alineado a la empresa y al negocio. Esto tiene algunas implicaciones que quisiera después discutir mucho en el panel, pero algunos elementos para la discusión. En algunos casos, y lo vimos en algunos de los grupos focales, la alineación es un proceso muy importante cuando los recursos de la empresa y los recursos de la fundación se coordinan para generar un mejor bien general o un bien público, un beneficio público. Sin embargo, en varios casos se estaba empezando a trabajar con una fundación que se convirtiera en instrumento de la empresa, al servicio de la empresa, para los intereses privados de la empresa. La fundación es un patrimonio afectado para el bien público y por lo tanto no debe ser una institución donde se privilegie el bien privado sobre el bien público. Entonces, en ese sentido, este proceso de alineación, que puede tener muchísimos beneficios, puede también caer en el problema de privilegiar el interés privado. Por otro lado, en la idea del retorno está predominando un retorno, llamémoslo individual, para la empresa. Y yo hago mi proyecto para mi empresa, para buscar un retorno para mi empresa. Y oímos muchas voces en los grupos focales pensando y sugiriendo la importancia de pensar el retorno como un retorno ampliado, un retorno para la sociedad, que las empresas le generen retorno social al país, a la sociedad, a la región, al municipio donde estén trabajando, y que no se centren solamente en el retorno privado para cada una de las empresas. Entonces, por supuesto que hay maravillosos ejemplos en cada uno de los países, hay asociaciones de fundaciones, hay empresarios por la educación o algo similar, que es un conjunto de fundaciones que trabajan juntos por un tema que va a ser de beneficio para la empresa, va a ser de beneficio para el país. Entonces, había una voz muy importante diciendo, esta idea de retorno ampliado sería importante que también estuviera en el balance y no solamente la del retorno particular para cada una de las empresas. Y temas como la institucionalidad, la democracia, la desigualdad, la transparencia, sería importante que entraran en esto como aportes de la empresa y las fundaciones empresariales a la sociedad. Este será un tema que ojalá discutamos de buena manera ahorita en el panel. Otro de los elementos de tendencia en este siglo que hemos recorrido es la aparición con muchísima fuerza de las soluciones de mercado para los problemas sociales, que tienen diversos nombres y hay una diferencia entre ellas, que es lo que se llama negocios sociales, inclusivos, empresas sociales, negocios en la base de la pirámide, empresas B, fondos sociales de inversión. Que Lester Salomon me parece que de buena manera recoge, esto es un acuerdo yin-yang, son fuerzas contrarias que pueden generar un bien público de manera importante, fuerzas contrarias diciendo, es el mercado y lo social que se juntan para pensar en
alternativas sociales, y esto es una importante clave de solución para los problemas sociales. Son cada día más importante este tipo de alternativas de mercado, están tomando mucha fuerza y están generando mecanismos innovadores para trabajar el tema social. Encontramos también en los grupos focales y en las entrevistas una cierta polarización entre quienes están metidos en las soluciones de mercado con las personas que vienen del sector sin ánimo de lucro por más tiempo. Hay una cierta tensión similar a la misma dicotomía que se tuvo entre inversión social y filantropía, como que o las soluciones de mercado son ahora sí la solución porque la inversión social de las fundaciones no ha logrado mucho, y hay una cierta dicotomía que ojalá se piense a lo largo del tiempo de que no es una dicotomía sana y que hay campo para todos y que el trabajo conjunto es lo que más podría potenciar, que ojalá también sea un tema de nuestro panel. Por otro lado, además del crecimiento de las fundaciones empresariales y de estos acuerdos, de estas soluciones de mercado, está creciendo también la inversión directa de las empresas. Posiblemente por el desarrollo del movimiento de responsabilidad social, por la exigencia mayor que se está haciendo a las empresas por parte de la ciudadanía. Las empresas están tendiendo también a invertir directamente y no solo a través de las fundaciones. No hay mayores datos para este tema, a excepción de los datos que se han producido en Brasil por parte de Comunitas en un buen trabajo sobre la inversión social empresarial. Dos datos que nos ayudan a validar esta idea. En Brasil la inversión directa de las empresas pasó de 57% a 63% entre el 2010 y el 2012, mientras que la inversión a través de las fundaciones bajó de 43 a 34. No es una tendencia claramente marcada, pero parece indicar que las empresas están empezando a invertir más directamente y no solo a través de las fundaciones. Había una mayor tendencia a invertir a través de las fundaciones hace un tiempo de lo que parece haber ahora. Y un dato importante para Brasil en ese momento, no sé cómo estará ahora, pero en el estudio de Comunitas, que empezó tal vez 2007-2008, las empresas brasileñas estaban invirtiendo un poco menos que lo que invertían las empresas en Estados Unidos como parte de su utilidad, como porcentaje de su utilidad bruta. Sin embargo, en el 2013 ya invertían más las empresas brasileras en porcentaje, 1.3 en relación a a sus pares en Estados Unidos, cuya inversión era el 1%. Entonces nos está diciendo también un avance importante de las empresas en su porcentaje de inversión. Ahora, ¿esta inversión en qué se hace? La inversión de las empresas, de las fundaciones, ¿para dónde va en general? Tenemos algunos datos derivados de los diferentes censos. El principal elemento es educación, la prioridad para todos los países, a excepción de México, donde servicios humanos es el más importante, pero muy cercano a la educación. Entonces podemos decir, en general, la educación sigue siendo el área principal de inversión de las fundaciones y de las empresas. En el trabajo de Comunitas también, educación es lo principal. El tema de desarrollo comunitario y desarrollo económico tiene cada día un lugar más importante en la inversión de las empresas y de las fundaciones. En México, desarrollo comunitario y desarrollo económico no tiene un lugar destacado dentro de las inversiones que hacen las fundaciones empresariales. En Argentina, cultura es el segundo lugar de inversión, pero hay una cantidad de temas que no sobresalen en la agenda de las fundaciones. Derechos humanos, democracia, fortalecimiento de las instituciones públicas. No, ese tema, que era un tema importante en los 80s para el movimiento de ONGs, no está siendo importante, no está presente en las agendas. Hay una excepción en Colombia, donde el 25% de las fundaciones tiene programas en una categoría que la AFE pone como derechos humanos, paz y superación de conflictos, que es un tema que está siendo importante y seguramente va a crecer con el posconflicto, pero en general no es el tema privilegiado
temas de salud reproductiva, temas conflictivos, no son privilegiados en esta agenda del mundo empresarial. Esto lleva a un tema que también será parte del debate en nuestro panel, a la importancia al reto de la diversidad en el mundo fundacional. Ante este mapa de predominio de las fundaciones empresariales, sería importante y aconsejable tener una mayor diversidad en el tipo de fundaciones, en los temas y en las fuentes de recursos. En tipo de fundaciones, fortalecer, promover con mayor fuerza las fundaciones familiares, las fundaciones independientes, las fundaciones comunitarias que son tan pocas y tienen tan importante potencial para el desarrollo. Sería muy importante esa diversificación en el sector. Continuar fortaleciendo los negocios sociales como una alternativa, y otro elemento importante es fortalecer la filantropía de los individuos para la financiación de las fundaciones, el crowdfunding, las diversas aportaciones. No tienen por qué ser las fundaciones solamente fundaciones creadas por las élites, sino hay una buena posibilidad de creación de recursos a nivel de los ciudadanos para generar fundaciones, cosa que las fundaciones comunitarias pueden lograr y lo están logrando en México con mucha fuerza, este tipo de acciones. Pero eso será un tema de nuestra discusión, este reto de la diversidad. Paso a otro punto. Otra tendencia destacada, además del predominio del mundo empresarial en el mundo fundacional, es la importancia que han adquirido el impacto y la escala en el sector fundacional. Hoy en día hay un gran grupo de fundaciones que está pensando cómo ampliamos nuestro impacto, cómo ampliamos nuestra escala. Y hay varias estrategias. Una de ellas, la del desarrollo territorial o desarrollo local, que implica trabajar en agendas comunes, en sinergias, en relación entre diferentes actores para apuntarles en conjunto y de manera integral a un territorio. Y hay un buen grupo de fundaciones y empresas que están trabajando en estos temas. Tener agendas compartidas. Pasar de mi agenda propia de cada una de las fundaciones a crear agendas compartidas y generar acciones colectivas entre las fundaciones está empezando a ser importante dentro del mundo fundacional. Hay redes regionales de gran importancia como Red América, donde el tema de desarrollo de base ha generado una agenda y está poniendo en la marcha una agenda desde el 2002 para mover al mundo fundacional. El tema de la educación ya tiene una red como Reduca, que tiene más de 12 miembros, y que muchos de sus miembros de Reduca son a su vez asociaciones de fundaciones o de empresarios que están trabajando en el tema de la educación. Entonces la idea de agenda colectiva está tomando un buen peso. En Colombia, la plataforma de colaboración 2015 para la filantropía y la inversión social privada, en la que está involucrada la AFE, para trabajar de manera conjunta los objetivos del desarrollo sostenible, es otra importante iniciativa de pensar en una agenda colectiva y en unas metas compartidas para trabajar juntos. Entonces hay varios ejemplos de trabajo de agendas compartidas para pensar en mayores escalas y para afrontar de manera colectiva los grandes desafíos. El desarrollo de modelos replicables es otra estrategia que las fundaciones están desarrollando. Hay ejemplos importantes también. El Cómo Vamos, que se ha expandido, donde la Fundación Corona jugó un papel importantísimo en su creación, donde Avina ha jugado un papel importante en la expansión. Entonces son modelos que se crean, se incuban, se analizan, se pulen y se expanden. El trabajo de la Fundación Carvajal de hace un tiempo con la microempresa fue un ejemplo de modelo replicable que llegó a toda América Latina. Entonces hay ejemplos y se está avanzando para ese lado. Ahora, el mayor reto no es tanto crear la innovación y crear un modelo, sino crear un ecosistema que permita que el modelo se escale y que el modelo pueda generar las réplicas. Sin embargo, hay que decir, y lo vimos muchísimo también en los grupos locales, las fundaciones están cada día perdiendo más su apetito por el riesgo, como nos lo dijeron en más de una ocasión. Cada vez se arriesgan menos, cada vez quieren proyectos más de corto plazo, con resultados claros, tangibles, mensurables, que en un año las cosas se den, ¿sí? Para tener que mostrar. Entonces,
esta idea del bajo apetito por el riesgo va en contravía de la importancia de la innovación. La innovación solo es posible arriesgando, fracasando, volviéndose a parar y avanzando. Entonces, trabajar en este mundo de la innovación requiere riesgo. Y tal vez siguiendo a Francisco Tancredi, nos decía en una reunión, y lo cito, la innovación social para iluminar nuevos caminos para la sociedad, más que complementar o corregir los déficits de las acciones de las políticas gubernamentales, es lo que más podrían aportar las fundaciones en América Latina. Otra estrategia para avanzar en la escala y el impacto es la incidencia en políticas públicas. Igual no es una estrategia nueva, hay muchas fundaciones que han logrado avanzar en incidir en sus políticas, ya sea a nivel nacional o local, pero cada día hay más preocupación de cómo hacer esto. Ya hay un buen manual de Red América sobre el tema de incidencia en políticas públicas. En México, Alternativas y Capacidades, una organización importante de México, también tiene un buen manual, una academia de incidencia en políticas públicas, formando gente para que pueda incidir en políticas públicas. Y hay una gran cantidad de importantísimos ejemplos en América Latina. Y no los tienen ahí, no los leo para ganar un poco de tiempo, pero se está avanzando de dos formas. Uno, en que las fundaciones tengan un peso para ellas incidir en la política pública con sus saberes y talentos, pero también para fortalecer movimientos ciudadanos u organizaciones para que ellas puedan incidir en la política pública. Entonces tenemos este conjunto de estrategias que están avanzando en las posibilidades de impacto. Y la última, las alianzas público-privadas, que ya hoy en día es parte casi del ADN de las fundaciones, de pensar no es posible lograr grandes cambios si no hacemos alianzas y si no cooperamos, si no trabajamos de manera conjunta con los gobiernos, a sabiendas que en los gobiernos es donde están la mayor parte de los recursos y que las posibilidades de colaboración aumentan muchísimo el impacto. Y cada día es más claro que el papel de las fundaciones y de la inversión social privada no es la sustitución del gobierno, sino la complementación y la colaboración o incidencia. No era así hace 20 años, había un prejuicio en el trabajo con los gobiernos, pero hoy en día es cada día más claro la importancia de trabajar en general con mucho más éxito a nivel local o provincial o departamental que a nivel nacional. Entonces hay varias estrategias que están presentes y que nos están mostrando un mundo de preocupación y de acción en torno a la escala y el impacto de las fundaciones. Otra tendencia es la relación con las organizaciones de la sociedad civil. Ha habido un cambio en el ecosistema de recursos para las organizaciones, para las ONGs que llamamos unos, para las organizaciones de la sociedad civil que llaman otros. Hubo un incremento importante de recursos públicos y hubo un alejamiento de la cooperación internacional en varios países la cooperación era fuente importante para las ONGs y el gobierno ha estado dando más recursos para las ONGs últimamente. Pero ese peso del gobierno ha llevado también a que las ONGs o las organizaciones de la sociedad civil se conviertan cada día más en operadoras de proyectos del gobierno, en prestadoras de servicios y haya crecido lo que se llamó en los grupos focales cada día una mayor cultura del contrato. Pero eso mismo que está pasando a nivel de la relación de gobierno y ONGs pasa también con las fundaciones. Las fundaciones en América Latina, esto es especialmente para las fundaciones empresariales, el grupo mayoritario de fundaciones son fundaciones que operan y financian, híbridas, mixtas, que hacen ambas cosas. En América Latina, las fundaciones que solo financian o que son solo donantes son pocas y las que son solo operadoras también son pocas. La mayoría son las que operan y financian, 62, 64, 61% para Brasil, Colombia y México. Y si se suma las que operan y financian, nos da una inmensa mayoría, 93 para Brasil, 94 para Colombia y 72 para México. Entonces tenemos un mundo fundacional que opera bastante. Y cuando opera también, en general, no digo siempre, pero en general, también se relaciona con el mundo de las organizaciones de la sociedad civil
como agentes operadores o con quien terceriza parte de sus programas. Hay varios elementos para este peso de la operación de las fundaciones. Por un lado, una historia de mayor trabajo directo de las fundaciones y del peso de las personas en la acción. Otra, ha habido un crecimiento, a mi juicio, de la desconfianza que tienen las fundaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Y hay esa idea del retorno va aparejada con un interés cada vez mayor por atribuirse los programas en los cuales están participando. Entonces, la idea de la atribución del programa también ha conllevado tener un mayor control del programa o de los programas que opera una fundación o una empresa, por lo cual quieren tener mayor control con las organizaciones con las cuales trabajan y por lo tanto caen bastante en una relación de buscar tercerización de las organizaciones. Hubo una frase que resonó bastante en los grupos focales: trabajar con las ONGs genera un retorno bajo y un costo alto, y lo que interesa para la inversión social privada es la efectividad. Y esto, aunque tiene una parte importante, ¿sí?, de pensar en la efectividad de la inversión, también está dejando un cierto lado de político institucional en la relación con las ONGs, que han jugado un papel fundamental en otros aspectos. Desde el punto de vista de las ONGs, cada día tienen más dificultades para conseguir recursos locales. La retirada de la cooperación internacional no ha sido llenada por el aumento de recursos nacionales para las ONGs. Entonces tienen bastantes dificultades. Por otro lado, una tendencia importante, también hay muchas fundaciones que están priorizando la financiación directa de organizaciones de base, también con mucho criterio. Tenemos que fortalecer directamente las organizaciones de base, y aunque eso es una tendencia muy importante, también ha generado un retiro de recursos para las ONGs. Hay países, tal vez excepcionalmente como México, que tiene un muy buen grupo se llaman las fortalecedoras, entidades que ayudan al fortalecimiento de las ONGs, que también están encontrando algunas dificultades para mantenerse. Por otro lado, ha predominado en las estrategias de fortalecimiento el fortalecimiento de la gestión de las organizaciones, el fortalecimiento para que se sepan hacer proyectos, para hacer planeación estratégica, para el manejo de recursos, y eso está predominando por el fortalecimiento de los 80, del fortalecimiento para la participación pública, para el desarrollo de la democracia, para la formación de redes, para el desarrollo de alianzas, y eso también está cambiando la agenda. Entonces, sería muy importante retomar la discusión de la importancia de la sociedad civil para América Latina, del peso que tienen las organizaciones de la sociedad civil para hacer una democracia más vibrantes y para tener una ciudadanía más activa, y que las fundaciones pudieran jugar un rol más activo en la financiación de esa agenda. Otra tendencia de gran importancia es el tema de la transparencia y la evaluación. La transparencia y evaluación están creciendo como temas de la agenda del sector fundacional. Las diferentes asociaciones de fundaciones han desarrollado instrumentos de gran importancia para promover esta agenda: la plataforma de Somos Transparente de la AFE, el código de autorregulación del grupo de fundaciones, los indicadores de institucionalidad y transparencia del CEMEFIC, el código de ética y estándares de reporte del GIFE y la iniciativa de transparencia de WINGS. Han aportado muchísimo a la discusión y a la reflexión de la transparencia. Algunos pocos datos que tenemos sobre esto: la divulgación de reportes y de gestión está creciendo dentro de las fundaciones, que es uno de los elementos de transparencia. Estos reportes son publicados el 46% de las fundaciones en Argentina publica sus reportes. En las páginas web lo publican el 78% en Brasil, el 56% en México y el 52% en Colombia. Entonces, hay un grupo importante que está publicando. Un poco menos, o bastante menos, se publican los informes contables y financieros. En Colombia lo hace el 29% y en Brasil el 41%. Entonces, hay un avance, pero hay un camino importante para recorrer en la
en la transparencia de lo que tiene que ver con informes de gestión y informes financieros. Ahora, hay un avance también en la creación de portales en América Latina. El principal, a mi juicio, el portal de transparencia en México, promovido por las fundaciones, pero operado por el gobierno, por el SAT, por el Servicio de Administración Tributaria, que pone a disposición del público todas las donaciones. México es el único país donde cualquier ciudadano puede saber a quién le hizo una donación, una fundación y por qué monto hizo la donación. En ningún otro país de América Latina se puede saber eso. Entonces hay un gran avance, a su vez Alternativas y Capacidades hizo otro portal que es Fondos a la Vista para hacer ese portal del sistema tributario un poco más amigable y poderlo recorrer de buena manera. Pero hay otros mapas importantes como el de Argentina, el mapa georreferenciado que hace el grupo de fundaciones, la plataforma estratégica de gestión de la AFE y el índice de donantes de Avina, que nos permiten saber muchas más cosas, que el público conozca más cosas sobre lo que hacen las fundaciones. Hay otros temas que tienen que ver con transparencia que están avanzando. Tomando la definición que ha hecho Grant Craft de transparencia, que es una entidad es transparente si publica y difunde lo que hace, cómo lo hace y la diferencia de lo que hace cuando lo hace. Lo que Grant Craft, el mensaje que está mandando es ser transparente, no es solo divulgar los informes financieros y rendir cuentas al público. Ser transparente también es poner a disposición del público el conocimiento adquirido por las fundaciones y las evaluaciones que tenga sobre sus proyectos. Entonces, en eso hay un avance porque el tema de gestión de conocimiento está empezando a ser importante a nivel fundacional. El tema de evaluación está siendo importante. El GIFE, por ejemplo, el 95% de sus miembros hacen evaluación de resultados, el 89% lo hace de evaluación de proceso, el 53% evaluaciones de impacto. En Argentina hay un grupo importante de fundaciones que hace evaluación. Las empresas hacen más evaluación que las fundaciones, al contrario que en GIFE las empresas hacen menos evaluación que las fundaciones, pero está creciendo. Sin embargo, también ahí hay un importante camino para recorrer sobre el tema de las fundaciones, de la transparencia, perdón. El último punto es un crecimiento, la última tendencia, un crecimiento importante de lo que Wings ha denominado la infraestructura de la inversión social privada. Hay un grupo de entidades que juegan un papel importante en el mundo de la inversión social privada y la filantropía. Proveen información, asesoran a las fundaciones, generan espacios de aprendizaje, producen conocimiento, la fomentan, generan colaboración entre las diferentes entidades. Y WIN clasifica esas organizaciones en 3 tipos. Una, las entidades de membresía, las asociaciones de membresía, tipo todas las asociaciones de fundaciones, las asociaciones de apoyo que prestan servicio a las fundaciones, como IDIS en Brasil, que ha jugado un papel de una inmensa importancia para promover la discusión, para asesorar a las fundaciones, la Fundación DIS en Colombia, y las redes que están creciendo en América Latina, los encuentros regionales iberoamericanos, que también juegan un papel en la promoción, en la discusión, en la reflexión y en poner nuevos temas, son espacios y entidades que permiten un avance y han jugado un avance fundamental en el mundo filantrópico. Es decir, no es posible pensar en ninguno de los puntos que hemos hablado sin que estuvieran las asociaciones de fundaciones jugando el papel que han jugado, pero también, por lo mismo, estas asociaciones de fundaciones tienen un gran reto para llevar en los próximos años los nuevos temas a la agenda y las nuevas opciones para la filantropía. Dentro de las asociaciones de fundaciones, la que lleva más tiempo, la creada primero fue el CEMEFI en el 88, después en el 95 el GIFE y el grupo de fundaciones se crearon en el mismo año, y la AFE, que se creó años más tarde, 2008, a pesar de su juventud, está jugando un papel muy importante, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, en todas las discusiones que tienen que ver con estos temas. Y existen un buen número de redes, que ya he nombrado algunas, que están jugando también un gran papel
en la difusión y en los retos que están poniendo para la filantropía. Quiero apenas ahora, para finalizar, enumerar unos retos que son los que vamos a discutir en nuestro panel en este momento, que a nuestro juicio son los retos y desafíos para los próximos años a nivel de la inversión social privada y la filantropía. El primero, contar con información de calidad, comparable y fácilmente accesible sobre la inversión social privada y filantropía. Hay grandes avances, se cuenta consensos en la mayor parte de los países de las fundaciones, pero no son comparables, cada uno tiene una metodología distinta y no hay mucha más información. Hay algunos estudios parciales sobre fundaciones empresariales, algunos sobre fundaciones comunitarias, pero en general no hay una riqueza en la información que nos permita estudiar un fenómeno tan importante como este de manera importante. Se están haciendo algunas encuestas, Marcos contaba ahora una encuesta sobre donantes que está haciendo en Brasil, hay una encuesta sobre donantes en México, pero no hay tanta información que tengamos a la mano para tomar decisiones más ilustradas para el accionar. Un segundo desafío es promover la diversificación del sector, que comentaba antes, importante una diversificación a nivel de los tipos de fundaciones y una diversificación en los temas, se requieren nuevos temas también para la inversión social privada. Creo que esta idea que nos comentaron en los diferentes grupos focales de retomar los valores positivos de la filantropía, de volver a darle el peso que se merece a la generosidad, a la solidaridad, son elementos valiosos para los próximos años, para no hacer extrema la idea del retorno para las empresas como la estrategia fundamental. En ese sentido también promover un buen balance, continuar con la idea de alineación, pero con un buen balance entre el interés público y el interés privado sería muy importante a futuro. Abrir más y ampliar los espacios de diálogo y colaboración que están existiendo, profundizarlos y trabajarlos de mayor calidad sería importante. Fomentar la innovación social y especialmente los ecosistemas que permitan que la innovación pueda escalar, es tal vez otro gran desafío para la inversión social. Compartir de mejor manera los conocimientos y aprendizajes de cómo se ha ido a escala y cómo se está impactando, porque hay buenos ejemplos de cómo ir a escala y cómo se impacta, pero hay pocos estudios y análisis sobre esto para que la sociedad y especialmente el sector fundacional pueda aprender sobre esta importante estrategia. Ampliar y continuar ampliando el diálogo con los gobiernos y avanzar en las estrategias de colaboración y de alianzas es importante, pero a su vez es importante, y sería un tema para el panel, que la relación con el gobierno no sea solamente de colaboración. Es importante colaborar cuando se está de acuerdo, cuando hay grandes potenciales, pero cuando no, creo que el sector fundacional también tiene un papel muy importante para ser un actor crítico, reflexivo y para generar información que le permita a la sociedad tener los elementos necesarios para tener una postura crítica al gobierno. El tema de la equidad y la inclusión social es un tema que está muy poco presente, está en la agenda de la fundacional, está el tema de la pobreza con muchísima fuerza, pero el tema de la equidad está poco presente, incluso en las áreas como educación, que es tan fuerte dentro del sector fundacional, el tema de la equidad en educación, de la equidad de oportunidades, está poco presente en lo que se hace dentro de las fundaciones. Avanzar en el fortalecimiento de la sociedad civil, rediscutir la importancia que tiene la sociedad civil para nuestros países y la importancia que tendría que haya recursos de las fundaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil, es un tema también que consideramos de la mayor importancia. Continuar el trabajo importantísimo que se han hecho las asociaciones de fundaciones y WINGs en promover la transparencia del sector. Consideramos que hay un avance, pero se requiere más elementos a futuro. Avanzar en el conocimiento y en las prácticas de negocios sociales y en la discusión de la relación entre los negocios sociales y el trabajo de las fundaciones y las entidades sin ánimo de lucro, otro elemento del desafío, y fomentar más el trabajo de aprendizaje entre pares y de colaboración entre pares. Y por último, avanzar en el trabajo entre las asociaciones de fundaciones. Este estudio es un gran ejemplo de lo que pueden hacer un conjunto de las asociaciones de fundaciones juntas
y es mucho más en América Latina lo que se podría hacer, dado el expertise, el conocimiento, la experiencia que tienen esos países, que le puede servir a cada uno de los países, pero que puede ser muy importante para la región. Entonces, con estas ideas dejo la presentación del estudio y vamos a pasar al panel para discutir estos desafíos.